¿Alguna vez te has preguntado qué se sentía conducir un Chevrolet clásico en los años 50, cuando todo parecía más auténtico, más libre y más lleno de sueños? Hoy te invito a acompañarme en un viaje único por la década dorada del automovilismo americano, esa época en la que los Chevrolet más hermosos, poderosos y legendarios salieron de las fábricas para conquistar carreteras y corazones. En este video vas a descubrir modelos icónicos que marcaron la historia. Coches con un diseño tan impactante que todavía hoy hacen latir más rápido el corazón de cualquier amante de los clásicos. Quiero que mientras ves este video imagines que estás ahí, en la época en que estos autos rodaban por avenidas interminables, con el rugido de un V8 y el aroma a libertad. Y si sientes aunque sea un poco de esa pasión, si te emociona revivir estos recuerdos, te invito a que le des un me gusta ahora mismo. Es la mejor forma de apoyar este contenido y de decirle a YouTube que amas los coches clásicos tanto como nosotros. Te prometo que este recorrido va a encender tu curiosidad y tu pasión por los clásicos como nunca antes. Empezamos. 1953 Corvette C1. ¿Sabes? A veces la historia del automóvil nos regala momentos tan mágicos que aunque cierres los ojos, puedes casi escuchar el rugido del motor, resonando como un susurro del pasado. Y si hay un coche que encarna esa sensación de descubrimiento y asombro, ese es, sin ninguna duda, el Corvette C1. Imagina que estás en los Estados Unidos de principios de los años 50. La guerra ya había quedado atrás y una nueva era de optimismo recorría las calles. La gente soñaba con libertad, con innovación, con la promesa de un futuro brillante. Y en medio de ese clima de esperanza, Chevrolet decidió hacer algo que parecía un auténtico desafío: crear un coche deportivo capaz de competir con los elegantes roadsters europeos que tanto fascinaban a los americanos adinerados. El Corvette nació casi como un acto de rebeldía. El proyecto comenzó en secreto, con un pequeño equipo de ingenieros encabezado por el legendario Harley Earl, un visionario que creía que Estados Unidos debía tener su propio icono deportivo. El resultado fue un automóvil que, para muchos, marcó el comienzo de una historia de amor que dura hasta hoy. Su diseño era absolutamente rompedor. Mientras otros coches lucían carrocerías de acero pesadas y convencionales, el Corvette C1 apostó por la fibra de vidrio, un material que hasta entonces nadie se atrevía a usar en producción en serie. La idea era tan innovadora que mucha gente pensó que jamás funcionaría. Pero funcionó. ¿Y de qué manera? Gracias a ese cuerpo ligero y estilizado, el Corvette parecía más una escultura rodante que un simple vehículo. Su silueta era baja, alargada, con curvas suaves que evocaban velocidad incluso cuando estaba aparcado. El frontal mostraba una parrilla cromada tan elegante que parecía sonreír a quien se atrevía a mirarlo de frente. Solo se produjeron 300 unidades en aquel año inaugural de 1953. ¿Te imaginas? 300. Hoy son tan codiciadas que se consideran auténticas joyas sobre ruedas. Poseer un Corvette de esa primera hornada es como tener un pedazo del mito americano en el garaje, algo que ningún coleccionista serio dejaría escapar. Cada uno de estos ejemplares salía pintado en un blanco llamado Polo White, con el interior en un rojo vibrante que hacía latir el corazón con solo abrir la puerta. Bajo el capó latía un motor Blue Flame de 6 cilindros en línea que entregaba 150 caballos de potencia. Quizá no pareciera tanto comparado con las cifras de hoy, pero en su momento fue toda una declaración de intenciones. Este coche no era para cualquiera, era para quienes se atrevían a soñar. Un dato curioso que casi nadie conoce es que Chevrolet, al principio, ni siquiera estaba seguro de que el Corvette sobreviviría más de un par de años. Las primeras ventas fueron discretas porque el precio era elevado, y su rendimiento, aunque muy digno, todavía no igualaba al de algunos deportivos europeos. Pero lo que realmente importaba era la emoción que despertaba. El Corvette no se compraba solo por necesidad, se compraba porque te hacía sentir diferente, más libre, más vivo. Ese detalle fue el que terminó convirtiéndolo en leyenda. Cuando los primeros afortunados propietarios comenzaron a rodar por las carreteras, la gente se giraba a mirarlo como si fuera un ovni. Los niños señalaban con el dedo, los adultos comentaban en voz baja. Muchos decían que parecía un coche del futuro, y en cierto modo, lo era. Hoy, más de 70 años después, contemplar un Corvette C1 impecable es como mirar un testimonio silencioso del poder de la imaginación. Representa un momento en que todo parecía posible, en que la industria americana decidió que no iba a conformarse con seguir tendencias. Quería crearlas. 1957 Bel Air.
Dicen que hay coches que definen épocas enteras, que se convierten en símbolos tan poderosos que basta un solo vistazo para transportarte a otro tiempo. Y si alguna vez hubo un Chevrolet capaz de condensar toda la esencia de la década de los 50 en un solo diseño, ese fue, sin lugar a dudas, el Bel Air. Imagínate por un momento caminando por una calle americana en aquella época, cuando el rock and roll hacía vibrar las radios, las familias soñaban con viajes interminables por la Ruta 66 y el mundo entero creía que el progreso no tenía límites. Allí, entre pickups y sedanes modestos, aparecía el Bel Air brillando como un diamante sobre el asfalto. Su presencia era imposible de ignorar. ¿Sabes qué tenía este coche que lo hizo tan inolvidable? Todo empieza con su diseño. El Bel Air del 57 era una obra de arte sobre ruedas, con esas aletas traseras que parecían alas dispuestas a despegar en cualquier momento. Nadie podía resistirse a su encanto. Era como si los ingenieros de Chevrolet hubiesen decidido darle forma física a la palabra optimismo. Las líneas cromadas recorrían la carrocería con una elegancia casi teatral. La parte frontal lucía dos faros redondos que parecían ojos llenos de determinación. Y, en la saga, esas aletas terminaban en delicados toques de color que resaltaban su silueta de nave espacial terrestre. Pero la belleza exterior era solo el comienzo. Lo que realmente encendía la imaginación de cualquier entusiasta era el motor. Bajo su capó latía un poderoso V8 de 283 pulgadas cúbicas que podía montar un sistema de inyección de combustible, una tecnología que en aquellos días parecía salida de la ciencia ficción. Este detalle hizo del Bel Air uno de los primeros coches de producción capaces de alcanzar la cifra mágica de un caballo de potencia por pulgada cúbica, 283 caballos en total. Una auténtica proeza mecánica que llenaba de orgullo a los ingenieros y provocaba sonrisas de satisfacción en los conductores. Muchos decían que conducir un Bel Air era como pilotar un cohete con ruedas. La respuesta del acelerador era instantánea. El sonido del motor retumbaba en el pecho y la sensación de libertad se apoderaba de ti sin remedio. No importaba si ibas camino a la oficina o te perdías por carreteras secundarias. Aquel coche convertía cada trayecto en una aventura. Y cuando lo aparcabas, siempre había alguien que se acercaba a preguntar, a admirar, a soñar despierto frente a esa carrocería imponente. Un hecho curioso que pocos recuerdan es que el Bel Air de 1957 fue, paradójicamente, el último de su generación y no el primero. En realidad, Chevrolet lanzó este modelo como culminación de un ciclo de rediseños que había comenzado en 1955. Por eso, muchos coleccionistas consideran que el 57 representa la forma más pura y refinada de toda la serie Tri-5. Tal vez por eso hoy sea uno de los clásicos americanos más codiciados. Si encuentras un ejemplar bien conservado, su valor puede superar los $100,000 en subastas especializadas. Y no es difícil entender por qué. Ver uno de estos Bel Air brillar bajo el sol es un espectáculo que provoca algo profundo en el alma. Te hace pensar en un tiempo en que todo parecía más sencillo, más inocente, más lleno de sueños por estrenar. Si escuchas con atención mientras lo contemplas, casi puedes imaginar a Elvis sonando en la radio y a una familia entera preparando maletas para su gran viaje del verano. Porque este coche no es solo un objeto de deseo, es un testigo privilegiado de un capítulo luminoso de la cultura americana. 1958 Impala. Hay coches que nacen con la misión de impresionar, pero pocos logran hacerlo de una forma tan deslumbrante como el Impala de 1958. Este modelo no solo inauguró un nombre que acabaría convirtiéndose en leyenda, sino que también marcó un antes y un después en la manera en que América entendía el lujo sobre ruedas. Imagínate la escena. Finales de los años 50, la televisión ya se había instalado en los hogares. Los jóvenes soñaban con el rock de Buddy Holly y las familias comenzaban a planear largos viajes por carretera. En ese paisaje de prosperidad y sueños grandes, Chevrolet decidió que era hora de presentar algo que llevara el concepto de elegancia a otro nivel. El Impala debutó como una versión de prestigio dentro de la gama Bel Air. No era un coche cualquiera, era el buque insignia, la declaración más audaz de que Chevrolet podía mirar de tú a marcas de lujo. Su diseño era espectacular. El frontal presentaba una parrilla ancha, llena de detalles cromados que brillaban como joyas bajo el sol. La línea de la carrocería era baja, ancha y musculosa, transmitiendo una sensación de poder contenida en cada centímetro. Las aletas traseras, que se elevaban suavemente hacia el final del maletero,
se convirtieron en una de sus señas de identidad más recordadas. En el interior, el Impala de 1958 ofrecía un nivel de confort que pocos podían imaginar entonces. Los asientos eran amplios, generosos, casi como butacas de un salón elegante. El tablero de instrumentos mezclaba funcionalidad con un aire futurista, y cada detalle parecía pensado para hacer sentir al conductor que estaba ante algo especial. Y si hablamos de sensaciones, el motor V8 era la guinda perfecta. Con varias opciones de cubicaje, el Impala podía entregar un empuje rotundo que hacía que cada kilómetro se sintiera como una conquista personal. Muchos decían que en la autopista no había otro coche que transmitiera la misma mezcla de aplomo y potencia refinada. Un dato curioso que muy poca gente conoce es que, durante su desarrollo, Chevrolet barajó otros nombres antes de bautizarlo Impala. Pero finalmente se decidieron por este, inspirado en el antílope africano que simboliza velocidad, elegancia y agilidad. Una elección que resultó tan acertada que el nombre sobrevivió durante décadas, convirtiéndose en uno de los más longevos y respetados de toda la historia automotriz estadounidense. Con el paso del tiempo, el Impala del 58 fue ganando un estatus casi mítico. Hoy en día, encontrar uno en perfecto estado es como descubrir un tesoro escondido. Los coleccionistas lo buscan con devoción y están dispuestos a pagar cifras impresionantes por conservar un ejemplar que simboliza el nacimiento de una dinastía. Porque este no fue solo el primer Impala. Fue el modelo que encendió la chispa de una pasión que todavía arde en el corazón de millones de aficionados. Ahora quiero hacerte una pregunta que solo un verdadero amante de los coches clásicos puede responder con el corazón en la mano. ¿Qué sentirías si tuvieras la oportunidad de conducir un Impala de 1958 por una carretera desierta, con el horizonte abierto y el rugido del V8 acompañando cada latido? Imagínatelo por un instante. Esa sensación de libertad, de poder, de pertenecer a una época en que todo era posible. Si alguna vez soñaste con un coche que reuniera belleza, innovación y carácter, este es el ejemplo perfecto. Cuéntame en los comentarios. Si pudieras elegir solo uno de los Chevrolet de los años 50 para tenerlo en tu garaje, ¿sería este Impala legendario o preferirías otro modelo de nuestra lista? Me encantaría saber cuál es tu favorito y por qué. 1955. Nomad. Dicen que la verdadera genialidad ocurre cuando alguien se atreve a unir ideas que, en apariencia, no tienen nada que ver. Y eso es exactamente lo que hizo Chevrolet en 1955, cuando decidió presentar al mundo el Chevrolet Nomad, una station wagon que no solo rompió moldes, sino que redefinió por completo lo que significaba conducir con estilo en familia. Imagínate la sorpresa de los visitantes del Salón del Automóvil de Motorama cuando se encontraron ante este coche tan peculiar. Era algo nunca visto. Una carrocería familiar, espaciosa, pero con un aire deportivo que desafiaba todas las expectativas. En esa época, las station wagons solían ser prácticas, sí, pero también un poco aburridas, diseñadas únicamente para transportar niños y equipajes sin mayores pretensiones. El Nomad llegó para demostrar que la funcionalidad no estaba reñida con la emoción ni con la belleza. Si lo observas con detalle, verás que su diseño recogía la esencia de la serie Bel Air, pero con detalles que lo hacían único. La parte frontal lucía la misma elegancia de un coupé, con un capó alargado y una parrilla cromada que brillaba como una sonrisa confiada. Pero la magia empezaba al recorrer su línea lateral. Esas puertas sin marco y el techo inclinado hacia la saga evocaban la silueta de un coche deportivo. Y en la trasera, el portón dividido en dos piezas era tan original que hoy es una de las señas más buscadas por los coleccionistas. El Nomad ofrecía espacio de sobra para la familia, claro, pero también algo que ninguna otra wagon tenía: personalidad. Cuando la conducías, no eras simplemente un padre o una madre transportando compras o niños. Eras alguien que se negaba a renunciar al placer de manejar un coche bello. Alguien que entendía que el diseño y la pasión podían estar presentes en cada kilómetro. Bajo el capó se encontraba un motor V8 de 265 pulgadas cúbicas, un bloque que ofrecía potencia suficiente para que la conducción fuera ágil y divertida. Este detalle resultaba especialmente sorprendente, porque la mayoría de las wagons de la época montaban motores mucho más modestos. El Nomad, en cambio, tenía alma de rebelde. Un hecho curioso que muy pocos saben es que el diseño del Nomad se inspiró en un prototipo presentado en 1954, que combinaba la esencia de un Corvette con la funcionalidad de una wagon.
Aunque aquel concept car jamás llegó a producción, su espíritu siguió vivo en el Nomad del 55, que heredó su audacia y su compromiso con la innovación. Quizá por eso hoy es tan codiciado. Sobrevivieron pocas unidades, y encontrar un Nomad restaurado es casi como toparse con un unicornio cromado. Su rareza y su carácter singular hacen que los coleccionistas estén dispuestos a invertir auténticas fortunas para poseer uno. Pero más allá de su valor económico, el verdadero tesoro del Nomad es la historia que representa, la de una época en la que Chevrolet se atrevió a preguntar, ¿y si hacemos algo que nadie espera? 1959. El camino. A veces el ingenio humano no conoce fronteras. Cuando todo el mundo pensaba que los coches y las camionetas debían ser dos mundos separados, Chevrolet llegó para decir, ¿por qué no unirlos y crear algo completamente nuevo? Así nació el Chevrolet El Camino de 1959, un modelo que todavía hoy provoca asombro por su atrevimiento y su estética tan especial. Imagínate este escenario, finales de los años 50. La cultura americana estaba obsesionada con el espacio, los cohetes y todo lo que oliera a futuro. Las líneas de diseño se hacían cada vez más extremas. Los colores eran más brillantes y las formas desafiaban cualquier convencionalismo. Fue en ese caldo de cultivo donde el Camino encontró su lugar. Ni coche ni pickup, sino un híbrido que unía la comodidad y el refinamiento de un sedán con la practicidad de una caja de carga. En otras palabras, un car truck con aspiraciones de icono. Si lo mirabas de frente, podías jurar que se trataba de un elegante Chevrolet Bel Air. Tenía la misma parrilla ancha, con esos detalles cromados que parecían joyería automotriz. El perfil lateral, sin embargo, revelaba otra intención. La caja trasera se prolongaba con un diseño limpio, casi escultural, que terminaba en esa trasera legendaria en forma de ala de murciélago. Es imposible no sentirse hipnotizado por esas aletas. Eran tan extravagantes que hoy son la firma visual más recordada de este modelo. El Camino fue creado como respuesta al Ford Ranchero, que había debutado en 1957 y abierto un nuevo mercado de compradores que querían un vehículo capaz de llevar carga, pero sin renunciar a la comodidad de un turismo. Chevrolet entendió que este nicho estaba lleno de posibilidades, y en lugar de hacer una simple copia, decidió llevar la idea al extremo. Cada detalle del El Camino estaba pensado para impactar, desde los enormes pilotos traseros en forma de cohete, hasta la línea descendente del techo que le daba un aire agresivo y sofisticado al mismo tiempo. Bajo el capó, el Camino de 1959 podía montar motores V8 que alcanzaban los 315 caballos de potencia, cifras que ponían los pelos de punta a cualquier conductor acostumbrado a las camionetas convencionales. Era un vehículo pensado para quien quería presumir tanto en la granja como en la ciudad. Su comportamiento en carretera era sorprendentemente suave gracias a su plataforma de coche, algo que marcaba una diferencia radical con las pickups de chasis separado. Un detalle fascinante que muchos desconocen es que la producción de este primer El Camino fue limitada a un solo año de ese diseño tan exuberante. Al año siguiente, Chevrolet rediseñó por completo la línea, eliminando parte de esa audacia que hizo tan icónico al modelo del 59. Precisamente por eso, hoy los coleccionistas valoran tanto estos ejemplares. Representan un momento único e irrepetible en la historia del diseño automotriz. Tal vez por eso, después de más de 6 décadas, el Camino no ha perdido ni un gramo de su magnetismo. Sigue siendo un recordatorio de que, a veces, la innovación surge de atreverse a mezclar conceptos que nadie se había atrevido a combinar. Un testimonio de que el diseño puede ser valiente, incluso un poco excéntrico, y aún así conquistar el corazón de miles de apasionados. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has visto un El Camino de 1959 en persona? Si tuvieras la oportunidad de elegir entre conducir esta pieza única o cualquier otro clásico de la época, ¿con cuál te quedarías? Comparte tu respuesta abajo, porque tu opinión y tus recuerdos pueden inspirar a toda nuestra comunidad de apasionados por los coches clásicos. 1950, Styleline Deluxe. Hay coches que son como puertas que se abren a una época perdida, a un momento en que el mundo estaba cambiando a un ritmo vertiginoso y la esperanza se mezclaba con la incertidumbre. El Chevrolet Styleline Deluxe es uno de esos vehículos que no solo marcaron el inicio de una década, sino que también simbolizaron la transición de toda una generación. Imagínate la escena. La Segunda Guerra Mundial había terminado apenas 5 años antes. La industria automotriz americana, que había estado dedicada casi exclusivamente a producir material bélico,
por fin regresaba a su verdadera vocación: fabricar coches que hicieran soñar a la gente con un futuro mejor. El Styleline Deluxe fue uno de los primeros modelos que salieron de las líneas de montaje de Chevrolet, con esa nueva mentalidad. Su diseño recogía la herencia de los años 40, con esas líneas redondeadas que recordaban a los automóviles previos al conflicto, pero incorporaba detalles que anticipaban la modernidad de la década que estaba comenzando. Su silueta era robusta, elegante y ligeramente más baja que la de sus predecesores, con guardabarros integrados y un capó largo que le confería un aire de dignidad discreta. Uno de sus rasgos más característicos era la parrilla cromada de múltiples lamas horizontales, que brillaba como una sonrisa orgullosa bajo el sol. Este detalle, junto con los embellecedores de los laterales y las molduras del techo, le daba un aspecto distinguido que hacía que la gente se detuviera a contemplarlo cuando pasaba. Y no era solo cuestión de apariencia. El Styleline Deluxe ofrecía un nivel de confort y refinamiento que, en su momento, resultaba sorprendente para un coche de gran producción. En su interior, los asientos eran amplios y mullidos, tapizados con telas que parecían pensadas para durar toda una vida. El tablero, con su instrumentación sencilla pero funcional, transmitía una sensación de orden y confianza que encajaba perfectamente con el espíritu de la época. Bajo el capó, la mecánica también respondía a esa filosofía de fiabilidad y solidez. El motor de 6 cilindros en línea, conocido como el Stovebolt 6, era un viejo conocido de la familia Chevrolet. Robusto, fácil de reparar y capaz de mover el coche con dignidad, aunque sin pretensiones deportivas. Un detalle curioso que pocos recuerdan es que, en 1950, Chevrolet consiguió un éxito comercial tan contundente con el Styleline Deluxe, que se convirtió en el automóvil más vendido de Estados Unidos aquel año. Este logro no fue casualidad. El coche ofrecía la combinación perfecta de precio asequible, tecnología probada y un diseño que transmitía confianza en un tiempo en que la gente ansiaba estabilidad después de años de sacrificios. Pero más allá de las cifras de ventas y las especificaciones técnicas, el Styleline Deluxe fue un compañero silencioso de millones de historias cotidianas. Muchos de estos coches llevaron recién casados en su luna de miel, transportaron niños que hoy ya son abuelos y recorrieron carreteras polvorientas que, con el tiempo, se convirtieron en autopistas. Cada Styleline guarda en su interior el eco de aquellas vidas sencillas y llenas de ilusión. Y así llegamos al final de este recorrido por los Chevrolet más legendarios de los años 50. Auténticas joyas que no solo conquistaron carreteras, sino también nuestra imaginación. Si has sentido ese cosquilleo de nostalgia, esa emoción de escuchar un "buah" rugiendo en tu mente, es porque estos coches tienen algo especial que ningún otro vehículo moderno puede igualar. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál de estos Chevrolet te robó el corazón? ¿Te quedarías con el Corvette pionero, el Bel Air que definió una época o el Impala que elevó el lujo a otro nivel? Déjame tu comentario aquí abajo, porque tu opinión es parte esencial de esta comunidad apasionada por los coches clásicos. Y si te quedaste con ganas de más, te invito a que sigas viajando con nosotros. Haz clic aquí mismo y descubre los coches más raros e increíbles de los años 40. Un video que te va a sorprender con modelos tan únicos que parecen sacados de un sueño. Te espero allí para seguir compartiendo esta pasión que nos une.